Muy buenos días, este domingo 5 de septiembre, gracias a Dios que podemos estar aquí, un buen número de hermanos, visita, amigos, qué bueno que podemos estar buscando el rostro del Señor en esta hora. El título de este mensaje es El testimonio que cuenta. Y quisiera iniciar este mensaje contándoles un poco de una historia. Aproximadamente entre los años 250, 340 vivió un hombre que se llamó Eusebio y bueno, se le llamaba como Eusebio de Cesarea, y hasta donde yo sé, este fue el primer historiador cristiano. Y bueno, fue así porque antes de eso los escritos cristianos y todo eso eran perseguidos, quemados, condenadas las personas, pero ya en relativa paz, por eso del año 329, pues este hombre pudo escribir haciendo un recuento de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta la fecha de la muerte de Eusebio. Y dentro de esos 300 años que más o menos está relatando Eusebio, él habla de un hombre llamado Sanctus. Y dice que este Sanctus, que aproximadamente vivió en el 179, fue llevado ante los tribunales con el gobernador en aquel entonces, y fue forzado, fue empujado para que él negara su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, de una u otra manera, con amenazas y eso, se le decía a Sanctus que él tenía que negar su fe. Pero en el proceso de todo ello se le hizo un interrogatorio y se le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él contestaba: cristiano. ¿Y de dónde eres? Cristiano. ¿A qué te dedicas? Cristiano. Y todas las cosas que le preguntaban, él solamente contestaba: cristiano. Eso molestó al gobernante, trató de persuadirlo, no lo logró y lo mandó a que tuviera una muerte de forma en tortura. Lo sentaron a una silla de hierro caliente, lo lanzaron a las fieras, lo azotaron, hicieron toda clase de cosas terribles en contra de Sanctus. Y es interesante que su respuesta fue breve, fue concreta, pero fue poderosa. Toda su identidad, toda su vida, todo lo que él era, todo lo que él tenía, todos sus planes se resumían en una sola palabra: cristiano. Para él, su identidad era completamente Cristo. Y tenemos que preguntarnos de dónde este hombre tomó tal inspiración, tal fortaleza para que, sabiendo lo que le esperaba, pudiera enfrentarse de esa manera al martirio. ¿De dónde tomó fuerza él para dar testimonio y con una simple palabra estar dispuesto a morir por esa palabra en una forma tan cruel? Bueno, el pasaje de hoy, la porción de hoy, precisamente toca algo de eso, donde pudo haber encontrado, no solamente él, sino la iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha encontrado su inspiración para poder resistir y dar testimonio firme en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde vamos a ver a nuestro Señor en uno de los juicios informales que se le hicieron en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 53 hasta el versículo 72. Nuestra porción es algo larga, entonces no vamos a poder entrar en tantos detalles, pero sí lo suficiente para entender el significado y el punto que trata este mensaje. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 53 al 72. Cuando usted lo tenga, le invito, si por favor me acompaña poniéndose de pie, y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban,
porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en eso, lloraba. Oh Padre, estamos delante de usted ahora. Su palabra está abierta ante nuestros ojos. En nuestra mente están resonando estas palabras, meditando en muchos que han dado su vida por el testimonio a Cristo. Ayúdenos a encontrar en estos versículos la fortaleza que nos ayude a vencer la vergüenza, el temor e imitar el ejemplo de Cristo. Y no solamente imitar el ejemplo de Cristo, ver que Él dio su vida por amor a nosotros, para pagar por nuestros pecados. Ayúdenos a cada uno de nosotros a admirarnos de estas verdades. Guíenos con su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Desde la semana pasada nosotros iniciamos con una serie de eventos que van a culminar con nuestro Señor en la cruz. Y si bien es cierto, nuestro Señor se humilló desde el momento en que dejó los cielos para venir a la tierra, en estos momentos que estamos viendo desde la semana pasada y hasta la cruz, vamos a ver humillación tras humillación, cosas horribles aconteciéndole a nuestro Señor. Por ejemplo, la semana pasada veíamos en su arresto qué incongruente, qué falso, qué farsa era lo que estaban montando, ¿no? Porque habiendo él estado enseñando en el templo, delante de las personas, toda la gente lo podía ver, de repente llegan unos 600 soldados con policías del templo queriendo arrestar al Señor como si él hubiese sido un insurrecto, como si él se hubiese querido rebelar contra Roma. No, o sea, era tan inapropiado eso, pero daban la apariencia de que el Señor era un rebelde y no era así. Y aún en medio de los sufrimientos que el Señor tuvo en aquel entonces y va a tener a lo largo de todos estos episodios, vamos a darnos cuenta que Él actúa en una forma muy solemne, en una forma con dominio de la situación.
Y en medio de eso se va a exhibir precisamente el salvajismo de las mentes más brillantes de aquellos tiempos. O sea, se supone que la gente inteligente tenía que actuar bien, pero aquí vemos el Señor que con su dominio pone en evidencia lo mal que ellos estaban. La semana pasada vimos cómo la fuerza empleada pues era absurda. Y esta ocasión vamos a darnos cuenta cómo el Señor da un testimonio fiel, un testimonio verdadero y valiente, que ha sido inspiración para la iglesia sufriente a través de los siglos. Así que el punto que se va a tratar tiene que ver mucho con el testimonio. Y hay 3 cosas que quiero destacar del testimonio en esta porción. Primeramente, vamos a ver el testimonio falso. En segundo lugar, vamos a ver el testimonio incriminatorio. Y en tercer lugar, un testimonio retractado, el testimonio retractado. Con estas 3 cosas en mente, podemos entender el mensaje simple de esta porción. Es muy evidente el significado, pero con esto vamos a entenderlo todavía mejor. Así que vamos al primer punto, el testimonio falso. Ahí en el versículo 53 nos dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Aquí el sumo sacerdote que se menciona es Caifás. Este Caifás estuvo ejerciendo el sumo sacerdocio entre los años 18 al 36 después de Cristo. Este sumo sacerdote era el yerno de Anás. A él lo destituyeron por malas decisiones y metieron a su yerno para que fuera el sumo sacerdote, que era en este caso Caifás. Y dentro de la escena se habla también de otros personajes, dice principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Así que el quórum de esa reunión era el Sanedrín, la Corte Suprema de la Nación en aquel entonces, vamos a decirlo, para juzgar el caso de nuestro Señor. Ahora, podemos notar un poquito más adelante en el versículo dónde se estaba realizando este juicio informal. Y es que hay lugares donde se pueden hacer un juicio, o se podían hacer un juicio, pero estos están haciendo un juicio en la casa de Caifás. Esto no era lo formal, esto no era lo legal. O sea, era un juicio informal, era algo extraño que estaba sucediendo a medianoche. Miren ahí el versículo 54, sabemos que era en la casa de Caifás porque Pedro estaba ahí. Dice el 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ahí tenemos a otro personaje importante en estas escenas. Por el momento vamos a dejar a Pedro un poquito al lado. Él rompe con la secuencia, pero hay un propósito. El escritor nos ha enseñado que cuando rompe la secuencia de algo que nos va a relatar, es porque va a volver a tomar, y él es muy importante para el significado de este pasaje. Entonces, Pedro está por allá calentándose en el fuego, versículo 55, y los principales sacerdotes, ahora sí volvemos al punto, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Noten ustedes, el juicio ya estaba arreglado, la sentencia ya estaba dada. O sea, lo único que había que hacer ahora era cómo la justificamos. Qué terrible, ¿no? Que un juicio ya todavía ni se celebra y ya está haciéndose, ya está la sentencia determinada. Así le pasó al Señor. Y bueno, de oídas sabemos que así sucede también en nuestro país, ¿verdad? Cuando hay ciertos intereses muy altos, los juicios están arreglados, solamente hay que buscar la manera de justificarlos. Eso estaba sucediendo aquí. Se cree que en este punto ya es más de medianoche, y miren cómo el Sanedrín está moviendo piezas para encontrar testimonios que puedan servir en contra de Jesús. Hermanos, de verdad la maldad en el corazón de un hombre cuando tiene odio contra otra persona es increíble.
el ingenio y la creatividad para poder hacerle daño a esa persona es impensable, hermanos. Y así vemos que está sucediendo. Pero la intención está fracasando, porque nos dice en el 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Mire, cuando hay testimonios, y lo digo porque soy padre, ¿cómo podemos reconocer que nos dicen la verdad? Bueno, hay diferentes maneras de saber cuando nos están mintiendo y cuando nos están diciendo la verdad. Cuando dos partes que van a dar testimonio dicen exactamente lo mismo, ¿qué es lo más seguro? Es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque se arreglaron antes. ¿No le pasó con los niños, verdad? No, hay que decirle que pasó así. ¿Y qué pasó? Esto y lo otro. ¿Qué pasó? Esto. Igualito. Las mismas palabras. Es una mentira. Se arreglaron para eso. Ahora, cuando el testimonio se contradice claramente, uno de los dos está diciendo las mentiras o los dos están diciendo mentiras. Esto sucede cuando uno de los dos, cuando están queriendo engañar. Y cuando los dos testimonios dan diferentes detalles de un mismo suceso, lo más probable es que estén diciendo la verdad. Cuando alguien dice, no, es que sucedió así, y el otro proporciona otros detalles que el otro no dijo, lo más seguro es que están diciendo la verdad desde su perspectiva. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí? Lo más probable es que los testimonios eran contradictorios. Es decir, el testimonio de una persona y el testimonio eran evidentemente contradictorios y no se podía hacer un caso de sentencia de muerte si no tenían al menos dos testigos. La ley exige, y ahí viene el versículo, que tiene que haber dos testigos cuyo testimonio sea confiable para poder condenar a alguien a la muerte. Deuteronomio 17:6 nos dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Así que el Sanedrín está teniendo problemas porque uno de los testigos no queda bien y el otro queda medio así. No pueden conseguir el testimonio en contra de Jesús. Qué ironía, ¿no? Se quieren apegar a la ley, pero quieren usar la ley para hacer un delito. Esa es una ironía. Estaban montando un circo, estaban montando un teatro y les estaba saliendo todo mal. El ejemplo que nos presenta en el versículo 57 al 59 de uno de esos testimonios, mire, dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Probablemente estaban testificando aquello que el Señor dijo en Juan capítulo 2, ahí también está el versículo. En Juan 2:19 nos dice que Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Puede usted notar que hay una diferencia entre las palabras de Jesús y el testimonio? Sí que la hay. Entonces, un testigo decía una cosa, el otro testigo, no, es que decía así, esto y el otro. Pues el testimonio de ellos tenía que ser desechado. El falso testimonio no solo agregaba palabras, hacía parecer que el Señor tuviera un desprecio por el templo. Toda esa farsa nos pone el telón de fondo, hermanos, para ver cómo el Señor brilla ante nosotros en ese juicio. Es ahí donde podemos ver el segundo punto, el testimonio incriminatorio. Versículos 60 y 61 nos dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Cualquiera de nosotros en la situación de Jesús, hermanos, seguramente estaría aturdido. Tanta gente diciéndonos cosas en contra. O sea, a veces
vamos al pollo, alguien se nos atraviesa y dice el Señor, ¿quién llegó primero? Y la otra persona se empieza a pelear, nos ponemos a pelear allí. Por algo tan simple, ¿verdad? No, es que yo sí llegué, ¿no? Que esto y que el otro y acá y allá. Al Señor lo estaban acusando para llevarlo a la muerte. Y Él estaba sereno. Pero esa serenidad, fíjense, una de las cosas que hacía, hermanos, esa serenidad hacía que las palabras que iba a decir realmente tuvieran peso. Porque cuando hablamos mucho, hermanos, uno de los problemas es que el peso de nuestras palabras se diluye. Si tenemos a veces pues quizá el bien o el mal de hablar demasiado, nuestras palabras se van diluyendo. Pero si somos serios y cuando hablamos somos precisos y directos, nuestras palabras son contundentes. Y así pasaba con el Señor. Él estaba en silencio para que el momento en que Él fuera a hablar, sus palabras fueran contundentes en el juicio. Y pues esto tenía medio, no sé, preocupado a Caifás, que no lograba conseguir lo que lo quería. Así que él arremete contra él con una pregunta. Ahí en el mismo versículo 61, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esta es una pregunta asombrosa, hermanos. Fue muy parecida a la pregunta que le mandó a hacer Juan el Bautista a través de sus discípulos al Señor. En Lucas 7:20 nos dice, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista estaba preguntando si era el Cristo. Y lo interesante es que el Señor ni siquiera le mandó la respuesta clara a Juan el Bautista. Busquen ustedes en el Evangelio de Marcos cuando gusten y van a darse cuenta que Jesús no anda diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, no lo anda haciendo. Lo poco que vamos a encontrar son cosas muy indirectas. Solamente vamos a encontrar de los labios de sus discípulos, por ejemplo de Pedro, que lo reconoce como el Cristo, pero Cristo, Él mismo no se habla, no se dirige a sí mismo y dice yo soy el Cristo. Pero esta va a ser la excepción y con sus palabras va a dar un testimonio contundente. Jesús le dijo al sumo sacerdote, versículo 62, yo soy. Jesús confesó que Él era el Cristo, el Hijo del bendito. Es una forma de decir el Hijo de Dios. Pero el Señor no se detuvo ahí, hermanos. Sigue diciendo el versículo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí es donde radica el peso del título de Cristo. Algunos piensan que Cristo es un apellido de Jesús, pero no es así. Cristo es un título. El Hijo de Dios es un título, el Hijo del Hombre es otro título. Y en el Antiguo Testamento los tres están entrelazados, aunque los tres hacen un énfasis cada uno en particular. Pero los tres nos hablan de un gobernante escogido por Dios que va a reinar sobre todos y a perpetuidad siempre. Los tres nos hablan de eso mismo. En Daniel capítulo 7 nos habla de este que recibe trono, dominio, autoridad sobre todas las naciones. Y es el pasaje que Jesús está citando, el de Daniel, el del Hijo del Hombre que recibe este título de honor y gloria. El Salmo 2 nos habla acerca del ungido de Dios y de cómo se rebelan en contra de su ungido, que al final del Salmo 2 nos dice, es el Hijo de Dios. De manera que el testimonio de Jesús no era cualquier cosa. Primeramente por la afirmación, Él dijo ser aquel único que podía ocupar ese lugar, el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo del hombre. Entonces los hombres que lo estaban juzgando estaban en un serio problema. Aquellos que le querían condenar no estaban dándose cuenta que en un tiempo aquellos que le juzgaron iban a ser juzgados y los papeles se iban a invertir. El que estaba siendo juzgado ahora iba a ser el juez. Ahora va a ser el juez.
y Él va a juzgar a cada uno. Apocalipsis 20 nos habla de que se va a hacer un trono, un juicio, y ahí se van a abrir los libros y se van a ver las obras de cada uno. Ellos iban a comparecer ante el Cristo. Pero también el testimonio de Cristo era sorprendente por su osadía. No tuvo temor de decir quién iba o quién era Él, aunque eso le iba a costar la vida. De hecho, hermanos, el Señor parece que actuó con valentía precisamente con el propósito de empujar las cosas hacia su muerte. El Señor pudo haber dicho cosas más tenues, más así, sí, yo soy, ¿te interesa? ¿Quieres saber más al respecto? No, lo dijo en una manera que ustedes tienen que arrodillarse delante de mí, casi el Señor. Tienen que reconocer que yo soy su autoridad. Pues eso los enojó, pero el Señor estaba empujando las cosas a su muerte. ¿Y por qué lo hacía el Señor? Porque Él venía para salvarnos. Su misión al venir era salvarnos a través de su muerte. El justo por los injustos, nos dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Frente al testimonio de nuestro Señor y su resolución de no dar marcha atrás, vemos que el sumo sacerdote no quedó impasivo, ¿no? Versículos 63 y 64. Dice que el sumo sacerdote se rasgó su vestidura y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Realmente Jesús había blasfemado? ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es un insulto contra Dios, contra las cosas sagradas. Y la pregunta es, ¿realmente Jesús había insultado a Dios o había insultado las cosas sagradas de Dios? No. Tal vez en el catálogo de ellos, de qué cosas abarcaba la blasfemia, pues incluía otros detalles, ¿no? Faltarle al respeto al sumo sacerdote o no sé qué cosa en aquel tiempo pudieran haber ampliado ese catálogo. Pero bíblicamente el Señor no estaba blasfemando. Lo interesante es que Caifás sí. Caifás estaba acusando a Jesús de blasfemia y al acusarlo de blasfemia, él estaba blasfemando. Porque estaba hablando, insultando al Hijo de Dios. Qué ironía, ¿no? Hay mucha ironía en todo este relato. Hay un teatro montado ahí lleno de puros engaños. Pero precisamente lo que hizo Caifás hizo que otros empezaran a hacer ciertas cosas. Versículo 65, y comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Otra ironía aquí, hermanos. Están golpeándole allí, le dicen: profetiza. ¿Quién te golpeó? ¿Y saben qué es lo interesante? Que días antes Jesús había dicho que lo iban a golpear y escupir. Él ya lo había profetizado. Marcos 10:33 al 34 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y, versículo 34, se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. El Señor ya había profetizado eso. Qué ironía que la gente estaba diciendo: mira, profetiza, tú eres el Mesías. Pues dice la Biblia que el Mesías va a juzgar y con los ojos vendados. Otra ironía ahí. Pero todos los sufrimientos del Señor fueron injustos, y aún así Él se mantuvo con dignidad cuando dio testimonio. Lamentablemente eso no fue así con uno de sus seguidores, y vemos este tercer punto: el testimonio retractado. Estando Pedro abajo, versículos 66 al 70, en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices.
Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Comparemos el escenario donde estaba Jesús y el escenario donde estaba Pedro. En el escenario donde estaba Jesús había un grupo de gente en contra de él, falso testimonio. Las principales autoridades están haciendo una indagatoria, están cuestionándolo fuertemente, y todo con el propósito de poder tener algo con que mandarlo a morir. El escenario de Pedro está afuera, libre, calentándose al fuego. Se acerca una criada, no es una mujer con autoridad, ella no lo va a meter a la cárcel, ella no está pensando en cómo matarlo. Se acerca y le dice: ¿no estabas tú con Jesús? No es ni siquiera una acusación de testimonio para mandarlo a la cárcel, no es nada, y aún así Pedro niega completamente su conexión con Jesús. Sigue diciendo: y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y aquí tenemos la tercera negación de Pedro, esta vez agravada por un lenguaje muy fuerte. Empieza a maldecir y a jurar. Es decir, él está diciendo, como algunos dicen, que me caiga un rayo, ¿verdad? O algo semejante a eso, jurando de que él no conoce a Jesús. Su vida no estaba en peligro en ese momento. No había un riesgo real en ese momento. Pero Pedro, que había dicho: aunque todos te nieguen, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y ahora se está retractando de su testimonio. Se está retractando de que conocía al Señor. Ahí el versículo 72: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Todo esto trajo una gran y profunda tristeza en el corazón de Pedro. Increíblemente, Pedro se repuso por la gracia del Señor Jesucristo. Le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a estar orando por ti para que tu fe no decaiga, pero una vez que tú caigas y vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Y a partir de ese momento, esa experiencia de Pedro le ayudó precisamente para ser un hombre que fortaleciera a otros en los momentos difíciles. Fue precisamente ese momento que le ayudó a Pedro a escribir la primera carta de Pedro. Y si ustedes leen la primera carta de Pedro, precisamente Pedro está enseñándole a los cristianos cómo enfrentarse a la prueba y dar testimonio de Jesucristo. Por la gracia de Dios, Pedro aprendió la lección. Duramente tuvo que reconocer que negó al Señor, pero así fue como él también aprendió cómo fortalecer a otros en un momento de debilidad. Dicho esto, hermanos, quiero empezar a concluir con este mensaje. Sírvanos estos versículos para meditar en 2 cosas en esta hora. Primeramente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Bueno, en una forma clara, en una forma llana, en una forma contundente, él dijo: yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que va a recibir reino, autoridad para gobernar sobre todas las naciones. Y cuando él dijo eso, bueno, fue llevado a muchos procesos hasta culminar su muerte en la cruz. Él es el Salvador, Él es el Señor. Y lo mejor que podemos hacer es reconocerle, entregarnos a Él, amarle, servirle, confiar en Él, confiar nuestra vida en Él. Lo segundo que podemos aprender de este relato es a meditar en nosotros. Debemos de ser honestos, hermanos, y reconocer cuán propensos somos a nuestra seguridad y nuestras posesiones. ¿Qué sintió Pedro en el momento que esta criada le preguntó?
Bueno, se me ocurre que hay dos cosas que pudieron haber pasado en Pedro, por lo cual él no daba testimonio. Él tuvo temor y él tuvo vergüenza. Y estas dos cosas son poderosísimas para evitar que nosotros podamos dar testimonio. ¿Tú tienes temor? No le hablas a nadie de Cristo, no le hablas a tus compañeros. ¿Tienes vergüenza de que te vayan a decir, ay, que esto, que el otro, en el trabajo, en la escuela, y no hablas de Cristo? El temor y la vergüenza nos impiden hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos y porque amamos mucho nuestras posesiones, lo que tenemos, el prestigio, lo que hemos logrado. Pero aprendamos del caso de Pedro, que eso no debe ser lo más importante. Aprendamos cuán horrible se ve el pecado cuando lo ponemos así. Cuán horrible se ve cuando nos podemos avergonzar de Cristo, cuando nos preferimos a nosotros en lugar de a Él. El Señor sabe, hermanos, que tenemos ese temor y que a veces nos da esa vergüenza. Y por eso Él ha prometido que cualquier cosa que tú pierdas por su causa, Él te va a dar 100 veces más. En este siglo y en el tiempo venidero, dice. Cualquier cosa. Es decir, ¿qué vas a perder por dar testimonio del Señor Jesucristo? Él te promete que va a cuidar de ti, para darte seguridad y confianza de testificar acerca de Él. Así que, hermanos, el Señor quiere que demos testimonio. No debemos de dejar que ni la vergüenza ni el temor nos impidan dar testimonio del Señor Jesucristo. Y por eso quiero concluir con esto. Tomemos valor para testificar a Cristo sin temor ni vergüenza. Y sigamos así el ejemplo que Él nos dio. Él no tuvo temor ni vergüenza y dio testimonio ante Caifás. Oremos. Gracias, amado Señor nuestro, por dar ese testimonio concreto, contundente, no andar regateando, no andar peleando, pero en solemnidad, en tranquilidad, haber dicho quién era usted. Nadie más tuvo un privilegio tan grande como escuchar de sus labios lo que usted dijo. Ni los discípulos escucharon de una manera tan clara. Pero estas personas sí. Lamentablemente, eso lo usaron para ir en contra de Él, de usted, Señor. Por favor, ayúdenos a nosotros a tomar el ejemplo de Cristo. Y ayúdenos también a reconocer quién es Él, quién es usted, para confiar nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, bendiga este mensaje, Señor. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.